Muy buenas noches para todos. Damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con nuestros coloquios espirituales y como les había anunciado vamos a continuar con el tema de la oración. Al final de nuestra última reunión había anunciado un método sencillísimo de oración para que cuando hacen su oración mental, cuando dedican un ratico en la jornada a la meditación, puedan tener una ayuda que es ciertamente más de tipo personal que de otro tipo. En fin, una ayuda tan clara como esta. Para hacer oración hay que primero ponernos a Jesús ante los ojos, luego llevarlo al corazón y luego pasarlo a las manos. Y les había explicado en ese momento que todo consistía en leer bien para captar no solo letras y palabras, no solo historia o narración, sino para captar a Dios nuestro Señor y en los evangelios sobre todo a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, ver a Jesús, Jesús ante los ojos. Luego dedicar un rato, ya captada la esencia del Evangelio, a llevarlo, a rumiarlo en el corazón, a pasarlo muchas veces con actos de amor, con agradecimiento, a veces necesariamente pidiéndole perdón porque habiendo descubierto en su palabra fallas o dificultades que tenemos, pues necesitamos pedirle perdón, pero también alabándolo, bendiciéndolo, diciéndole cosas bonitas. Y luego a las manos, que quería decir eso, que salimos a la vida, pero salimos desde la oración. Entonces meditamos un ratico, eh, hablamos con el Señor, tratamos de compartir con Él nuestros mejores sentimientos, pero con Él preparamos la vida. Vamos a hablar al final del programa del día de hoy otra vez sobre esto, pero con un método distinto. Hoy vamos a tratar de exponer, para que todos vayan eh, conociéndolo, el método tradicional que últimamente ha cogido mucha fuerza en todo el mundo, que se llama la Lectio Divina, que su nombre en latín, difícil de traducir, traduce simplemente la lectura de las cosas santas, la lectura de las cosas de Dios. Muy bien, ya con este preámbulo damos inicio a nuestro programa del día de hoy y como siempre nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Señor. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, siempre que nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio nuestro. Hoy nos reunimos de manera virtual y damos gracias a tu nombre por tener también esta manera de podernos congregar. Te suplicamos que hagas tú que la virtualidad se vuelva verdadera comunión. Sabemos que para estar entre nosotros unidos en ti, no se necesita siempre estar uno junto al otro, pero sí se necesita siempre compartir el mismo espíritu. Danos entonces, Señor, tu Espíritu Santo, que sea Él el que nos une a todos en un solo cuerpo, el tuyo, tu iglesia. Y en la iglesia, danos la gracia de aprender a orar, de disfrutar de la oración y de hacer que la oración transforme profundamente nuestras vidas, no solo por la conversión personal, sino por las consecuencias que nuestra conversión ha de tener en la vida del mundo. Y todo esto, Señor, a ti que eres nuestro Maestro, a ti que diste nuestra vida, a ti que diste tu vida por nosotros, te lo pedimos, ya que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya también antes de encontrarnos hice una oración a la Santísima Virgen, que es la gran maestra de la oración, para que nos enseñe y para que nos ayude a progresar en este camino del encuentro personal con el Señor.
y comenzamos entrando ya en materia. Voy a leer el mismo texto que leímos la última vez y a hacer un énfasis distinto, como ustedes lo verán. En aquellos días dijo el Señor a sus discípulos en el Sermón de la Montaña: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Les dije que vamos a poner énfasis en un detalle nuevo en el día de hoy. Quizá muchos de ustedes se dieron cuenta que en los programas que hemos hecho sobre la oración siempre hemos quedado como en deuda con esas dos dimensiones nuevas de la oración. Todos nosotros sabemos pedir y ya sabemos que a nuestro Señor le gusta que le pidamos lo que necesitamos. En el Padre Nuestro hay 7 peticiones. Pero además sabemos que a Él le gusta que le pidamos porque pues aquí nos lo dice: pidan, pidan y se les dará. Y todo el que pide recibe. Así que pedir no es nada malo, pedir es muy bueno. Pero muchas veces por andar pidiendo y pidiendo, es decir, pensando en nosotros mismos, dejamos descuidadas un poco esas otras dos dimensiones. Busquen. En la oración hay que buscar. Si oímos de nuevo uno de los salmos que más nos habla de la oración, dice: oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Responde el salmista: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Qué es lo que se busca en la oración? En la oración buscamos nada menos que el rostro de Dios, así como se oye, así como lo entendieron todos los creyentes también en el Antiguo Testamento, así como lo vivió Pablo en sus encuentros con el Señor, en ese encuentro que lo derribó de la cabalgadura y lo convirtió al cristianismo, así como lo vivieron los apóstoles, así como lo han vivido a través de toda la historia de la Iglesia una cantidad de hermanos y hermanas nuestros, algunos de ellos santos canonizados, grandes santos, grandes conocedores de los caminos de la oración. Pues con mucho gusto vamos hoy a tratar de dar algunas pistas sobre cómo se busca el rostro de Dios en la oración. Pero lo que es más arriesgado, si podemos decirlo, y que el mismo Señor nos pide que hagamos, es que abramos la puerta. Llamen y se les abrirá. Y luego lo promete: es que al que llame se le abrirá. En la oración hay que llamar, hay que tocar a una puerta y hay que buscar pasar por esa puerta. Los santos han encontrado que en la oración se realizan unos misterios tan profundos cuando se une nuestra alma con Dios, que como quisiéramos que todos ustedes lo pudieran experimentar, para que viendo cómo es la dulzura del Señor, mejor dicho, saboreando la dulzura del Señor, disfrutando de todas sus riquezas, pudieran compartir con Él allá, del otro lado de la puerta, de donde uno ya no quisiera nunca salir, a donde estamos llamados para la eternidad dichosa. Buscar a Dios, buscar sus misterios, buscar su verdad, buscar su luz. Eso no puede ser algo que nos deja indiferentes. Nuestra vida es tan hermosa precisamente porque no se reduce a comer y beber. No se reduce a hacer unos cuantos proyectos en esta vida, a nacer, comer, reproducirse y morir, como los animalitos. No, nuestra vida es hermosa porque es ya la lotería ganada, ya. Habiendo nacido nosotros, ¿cuántos millones de posibilidades había? Todos ustedes lo saben. En el solo ovulito, fecundado
por esta sola celulita, allí hay ya una elección. Y fuimos elegidos. Dios en ese momento nos dio un alma espiritual. Y desde ese momento, con alma espiritual, tenemos la eternidad. Ya ganamos la lotería. El solo hecho de estar en esta existencia, el solo hecho de vivir, es ya tener una vocación a la eternidad. Es ya. Por eso lo que más le interesa al demonio y a todos sus secuaces es alejarnos de estos pensamientos, es ponernos a resolver problemas, a enredarnos en cosas, a buscarnos nosotros mismos. Voy a dormir un poquito más, hoy voy a descansar, hoy mejor no voy a misa, hoy tal cosa y tal otra. Y ponernos a pensar en nosotros mismos como si fuéramos dignos de tanta compasión que no alcanzamos nunca a cumplir en este mundo las metas que podríamos cumplir si nos pusiéramos en el camino del Señor. Pero así como les digo, ya está ganada la lotería, asimismo tenemos que trabajar para que esas otras fuerzas, esas que, si quieren, los 7 pecados capitales resumen muy bien, esas fuerzas no apachurren la semillita que tiene que florecer, que tiene que crecer y florecer y producir sus frutos. No ofusquen la llamita que apenas está comenzando a iluminar. Así que ya sabemos que hay muchos enemigos, pero también sabemos que ya, o sea, el solo hecho de existir es ya el regalo. Ya tenemos una semilla de eternidad y qué bueno en la oración descubrirla y profundizar en ella y encontrar sus dimensiones. Y por supuesto encontraremos que esto no es solo espiritualidad de esa que nos hace perder, al contrario, esto es lo que más nos lleva a los hermanos. Fíjense que los santos, precisamente porque han orado mucho, han amado mucho a sus hermanos. No hay tal de que ahora cambiamos un poco de oración por muchas obras supuestamente de caridad. No hay tal. Eso no es cierto, eso no es la enseñanza de la Biblia. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo cambia el primer mandamiento por el segundo. Así que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Ese es el secreto para amar al prójimo como a uno mismo. La vez pasada habíamos hablado de los deberes de Estado. Mejor dicho, estamos ya tocando por muchas partes un tema que algún día tenemos que profundizar juntos y es el de los estados de vida en la iglesia. Cada uno de nosotros asume un estado en la iglesia. Así como hay estados civiles, solteros y casados, así también hay estados eclesiásticos. Y los estados eclesiásticos fundamentalmente son 3. Son 3 que son la vida de los laicos, sobre todo en el matrimonio, los religiosos, los que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, y los sacerdotes. Esos 3 estados de vida. Entonces, para cada estado de vida, pues por supuesto que hay deberes que son particulares. No le pueden pedir a un sacerdote la dedicación de un papá. Mejor dicho, no tenemos hijos, no tenemos esa clase de relación paterno-filial, aunque tenemos muchos hijos, pero no tenemos la obligación, por ejemplo, de acompañar con bienes, con educación, con salud, con una cantidad de cuestiones que necesitan los muchachos, que exigen, entre otras cosas, que cada padre de familia sea muy juicioso en su economía. En fin, todo eso son deberes de Estado. Al padre de familia le toca manejar de una manera sus relaciones, su dinero, su espiritualidad, y al sacerdote de otra manera, y a la religiosa o al religioso de otra forma. Hay que entender esto muy bien, porque el ideal de la oración es que podamos vivir siempre en oración. De hecho, les dije ya la semana pasada que la vida de oración tiene por objetivo la unión con Dios. Una unión que se realiza todos los días. En este momento estamos unidos a Él, pero que cuando uno se arriesga a explorar, es una unión que tiene cada vez más fuerza, que tiene cada vez más interés, más luz para derramar sobre nuestra existencia. No nos cansemos de buscar a Dios.
Y ese objetivo de la vida espiritual, de estar unidos con Dios, es para todos, para las religiosas, para los laicos, casados y solteros, y también para los sacerdotes. Ahora, una jornada en nuestra vida tiene que ser una jornada en la que estamos habitualmente unidos con Dios, pero con momentos en que se privilegia esa unión. Una cosa muy bella sería que uno pudiera siempre tener como en la conciencia una especie de mirada por encima de las nubes. Es decir, que nuestra fe tuviera siempre como la conciencia de que Dios está allí, aunque estemos dedicados a estudiar algo en serio o a producir algo que tenemos que producir o a trabajar, pero que sepamos que Dios está con nosotros. Esa ya sería como la meta más bella de una vida de oración que todos los días tenemos que llevar. Les había dicho también que de acuerdo con los estados de vida tenemos que organizar los actos religiosos o los actos que son propios de la vida espiritual o los momentos de oración. Y tenemos un esquema que voy a repetir hoy y que ojalá algunos de ustedes anotaran para que guarden en su corazón. Como les dije, Dios mediante, algún día podemos presentarles todo esto, también por escrito, también en un texto en que todos ustedes puedan disponer, pero los más interesados guarden esto no solo en su memoria, sino también en una libretica en la que puedan repasar sus apuntes. Primero, para todos. Estoy hablando ahora de los laicos. Por supuesto que los sacerdotes que nos escuchan y las religiosas que nos oyen entenderán que hay niveles de intensidad que corresponden a los laicos o a las religiosas o a los sacerdotes, ¿verdad? Los niveles de intensidad no quieren decir niveles de fruto. A veces los frutos de una vida espiritual, si se vive en la obediencia, por ejemplo, del papá y la mamá en la casa, pueden ser mucho más elevados que los de alguien que en nuestro estado vive los deberes quizá con más tiempo, pero un poco menos de calidad. Así que esto es para laicos aquí. Y fíjense qué lógica que hay, porque no voy a hablar de cosas raras. Lo primero, para organizar nuestra jornada tenemos que entender que el punto de partida de todo es nuestra fe. O sea, si somos creyentes sabemos que vivimos en Dios, que tenemos todo para Dios y por lo tanto que hay que expresarlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Todos. Oración al despertar y al acostarnos. Imposible que eso se olvide, pero por si de pronto, tomen nota. Oración por la mañana y por la noche. Apliquemos la simple lógica. Espero que ninguno diga, es que yo necesito un cuadernito con una oracioncita para por la mañana y otra oracioncita por la noche. También hay, y con mucho gusto les colaboramos con eso. Pero la simple lógica que nos dice, por la mañana, cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Coger el celular y mirar quién nos escribió por la noche? Ver cómo van los juegos que ya comenzamos. Cuidado, porque entonces hay que convertirse. Lo primero cuando entramos en conciencia por la mañana es decir, gracias, Señor. Gracias, aquí estamos otra vez, comenzamos una jornada. ¿Y qué se le dice a Dios? Lo que recomienda la Iglesia, que se los había ya mencionado la última vez, es actos de fe, esperanza y caridad. Actos de fe, yo creo en ti, Señor. Actos de esperanza, pongo mi vida entera en ti, confío en ti, toda la vida te la entrego. De caridad, te amo, Señor. Te doy las gracias por todo. Te doy las gracias por este nuevo día y vamos a arreglarnos. Es maravilloso cuando las personas, en vez de prender productores de ruido por las mañanas, se arreglan, se hacen su ducha y se visten pensando en las cosas que tienen que hacer durante el día y diciéndole a Dios, Señor, hoy tengo este encuentro, hoy un examen, hoy tengo esto. Por favor, estate presente allí. Ven conmigo, yo quiero hacerlo por ti. En fin, por la mañana y por la noche, simple lógica. Gracias, Señor, por el día que vivimos. Gracias por todos los signos de tu presencia. Y qué bueno recordarlos. En tal momento,
Esto fue un regalo tuyo, ese abrazo que me dieron, esa cercanía de esta persona, este logro y también este dolor que tuve. ¿Qué tal que no hubiera sido? Por eso no hubiera pensado yo en ti. Pero también, Señor, me alejé. Hubo momentos en que pasó esto y esto, te pido perdón. Simple lógica, por la noche pedir perdón, no acostarnos sin reconciliarnos perfectamente con el Señor. De pronto hay algo que merece confesión. Señor, perdóname ahora, me voy a acostar. Te prometo que mañana hago lo posible por buscar un sacerdote para confesarme. Normalmente esto no ocurre, pero sí hay que pedir perdón de esos pecados que se pueden reciclar con el paso de los días, ¿verdad? Cuando se vive en el hogar hay muchos motivos de pequeño disgusto, de cosas que ya sabemos que son pasajeras y no constituyen normalmente pecados que se tengan que llevar a la confesión. Si se reciclan, normalmente no. Cada uno tiene su conciencia y tiene que ver si fue demasiado injusto, si lastimó al otro, hasta el punto de que no basta con una reconciliada con Él, sino que hay que pedirle también a nuestro Señor el sacramento de la reconciliación. En fin, mañana y noche. Segundo, oración antes y después de las comidas. Miren, a veces estamos en lugares y en ambientes en donde la gente se acostumbra a no rezar. Quizá en muchos ambientes de esos ni siquiera es productivo que nosotros nos entremos en una gran oración antes de comer, porque en vez de producir un buen efecto vamos a causar lo contrario. En fin, pero a veces un signo como persignarnos basta antes de comer. Y por supuesto que por dentro le decimos, gracias Señor, esto se ve muy bueno y todo viene de tus manos. Después de comer, gracias Señor, permite que estos alimentos me sirvan para cumplir con mis propósitos, que son amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mis hermanos como tú me lo pides, en tu nombre, con tu fuerza. ¿Verdad? Antes y después de las comidas. Tercero, oración antes y después de los eventos importantes. Tengo una entrevista de trabajo. Todo el mundo reza antes de una entrevista de trabajo, ¿verdad? Tengo que elegir a un grupo que me ayude en esto o en aquello. Oro para que mi selección sea no de acuerdo a mis sentimientos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a un partido político, no de acuerdo a un grupo, sino de acuerdo al que más sirva en una sociedad. En esto hay que ver lo concreto y lo claro que es la cosa. Nosotros oramos antes y después de los acontecimientos importantes de cada jornada o de la vida. Cuando vamos a comenzar un proyecto, se lo encomendamos al Señor, se lo entregamos a la Santísima Virgen María. ¿Saben? Para que distensionemos aquí un momento la cosa, una de las experiencias más bellas que he tenido aquí en la diócesis de Facatativá ha sido, muy al inicio de mi ministerio aquí, la invitación que me hizo un grupo de ingenieros y consultores importantes para echar la bendición de las bases de un puente que no se podía hacer por un problema que resultaba aquí, otro problema que resultaba allá, y por supuesto que fui encantado. Entre otras cosas, me gustan mucho las obras de ingeniería y de arquitectura, y cuando a los pocos meses me vienen a contar que después todo se les resolvió, yo le dije al Señor, por supuesto, esta fue la fe de ellos, con mucha fe también nosotros compartimos la fe de los fieles, pero vean, antes de comenzar un puente sobre una carretera, un rato de oración, la bendición del sacerdote, y vean cómo salió todo de bonito. En fin, nosotros oramos antes y después de los proyectos. Cuando termina un proyecto, ¿qué se dice? Gracias, gracias Señor. Que no se nos olvide. Fíjense cómo los muchachos malcriados de algunas familias hoy en día ya no saben decir ni por favor ni muchas gracias. Que no nos parezcamos nosotros a eso. Entre católicos tenemos que mantener, como siempre se ha hecho, la gran cultura que entre otras cosas es caridad y que viene de Dios. Nos preparamos en oración y agradecemos las cosas. Cuarto
Y aquí comienza el plato fuerte. La meditación diaria. Habíamos dicho la última vez que a la oración mental, habíamos dicho que hay oración vocal y oración mental. A la oración mental, aunque tenga muchas formas, la llamamos comúnmente en nuestra vida la meditación. Voy a hacer un ratico de meditación. Mi meditación es a tales horas. Yo tengo programada la meditación en este horario. Yo no le falto a mi meditación, le falto a cualquier otra cosa, pero no a mi meditación. La meditación es como la expresión que nos sirve para reunir todas las formas de oración mental, es decir, de la oración que se hace, como les he enseñado, que se ora durante la elevación con el labio de arriba bien pegado del labio de abajo. Pues la meditación. Hoy en día, la meditación la recomiendan hasta los científicos. Hay estudios sobre la meditación. De vez en cuando llegan al celular esos avisos en que aseguran que los que hacen su rato de meditación todos los días viven más equilibrados, padecen menos de cierto tipo de enfermedades, inclusive algunas muy graves, y todo porque encuentran paz en el alma. En muchas tradiciones la han tratado de imitar, y algunos inclusive han tratado de sacarle la esencia a la meditación cristiana y han querido volverla un simple encuentro con el propio yo. Pero eso no es meditación, como lo veremos a continuación. La meditación no gira en torno de mi propio yo. La meditación es primero que todo, antes de cualquier otra cosa, un espacio para escuchar, oigan, para escuchar la palabra de Dios. Un ratico de meditación hace falta en la vida de todo el mundo. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Muchos ni siquiera se dan cuenta cuando hacen su meditación. Tengo un amigo que lee el Evangelio todos los días y a veces simplemente me dice que está bravo con el Señor porque dijo tal cosa y otra vez me dice que ojalá mi esposa leyera esto para que vea. Y cuando veo eso, me alegro muchísimo, entre otras cosas, porque la palabra de Dios está trabajando. Así es como trabaja la palabra de Dios en el alma, poniendo en algunos momentos consolaciones, en otros inquietud, en otros momentos arranca de allí como deseos de hacer cosas. En fin, cuando uno lee la palabra todos los días, no queda intacto, la toca de todas maneras. Así que la meditación es ese ratico que se vuelve un poquito más especial, que no es solo leer, sino leer y escuchar, leer y dejar a Dios trabajar en uno, y de pronto eso mismo que le suscita a uno, decírselo a Él, ¿no? Tan fácil como decirle, Señor, ¿qué es esto que dices hoy sobre la vida familiar? Yo quiero entenderlo mejor, ayúdame. Y comienzo a pensar en eso, ¿qué es lo que de verdad está diciendo el Señor en estas frases? Eso es meditar. La oración, la meditación se identifica como escucha de la palabra de Dios, acogida de la misma, respuesta personal y acción y llevada a la práctica. La oración es todo eso, la meditación es el momento en el cual escuchamos la palabra, la acogemos para hacerla vida de nuestra vida, la volvemos oraciones, es decir, le respondemos al Señor aquello que nos está hablando y, por supuesto, nos preparamos para llevarla a la vida. Y ya les dije 2 veces hoy que vamos a hablar de vida en 2 sentidos, la mía personal y la del mundo. Nunca nos oirán a nosotros hablar de una oración desencarnada. Esa no sería cristiana. La oración cristiana es encarnada, aunque sea la más elevada, la más profunda, la que toca las grandezas más grandes de la mística. De todas maneras, vuelve a la historia, renueva el mundo, porque renueva corazones. Meditación diaria, tiempo, mínimo 10 minutos. Mínimo 10 minutos, es decir, un ratico que se sienta.
Hay gente que dice, yo tengo media horita todos los días, yo ya me jubilé y puedo disfrutar de un espacio más largo. Maravilloso. Pero en una vida ordinaria, en una vida de intenso trabajo, que hay que madrugar, que hay que cumplir horarios en la empresa, 10 minutos. Frecuencia diaria. Horario, mejor por la mañana, pero a cualquier hora del día. Que no sea que por decir que por la mañana estamos muy cansados no lo hacemos. Lugar, el lugar más solitario y silencioso que encontremos en nuestra casa. A veces es la propia habitación, antes de abrir la puerta o antes de dar señales de vida. Estamos en la habitación y allí hacemos nuestro ratico de meditación. Televisores apagados, radios apagados, celulares ojalá con la pantalla al revés para ni siquiera mirar quién mandó. Y por supuesto sin sonido, que no esté la campanita sonando a cada rato. Y tema, la Biblia. La Biblia. Primero que todo la Biblia. De vez en cuando la propia vida, pero teniendo en cuenta que la vida no es para girar en torno de nosotros mismos. Eso lo puede enfermar a uno. Además de que no es comunicarse con Dios, ¿no? Sino finalmente estar uno comunicado con uno mismo. Pero muchas veces la vida también suministra el tema de la oración. Simplemente esa advertencia, no estar girando en torno del propio yo. Terminan tristes, melancólicos o con sentimientos que no convienen. Repito, tiempo, al menos 10 minutos. Frecuencia, todos los días. Horario, cualquiera, pero mejor por la mañana. Lugar, un lugar tranquilo y solitario. Y tema, principalmente la Sagrada Biblia. Les recomiendo, si no han comenzado su rutina de oración, de meditación, que tomen los evangelios en orden, comenzando por el capítulo 1 de San Mateo, aunque sea un poquito difícil de leer por esa cantidad enorme de nombres que tiene la genealogía, pero después se vuelve más entendible, ¿no? Y de todas maneras, al final de esa genealogía hay un misterio bellísimo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. No dice que José engendró a Jesús, sino que José era el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. En fin, hasta en esa genealogía hay enseñanzas preciosas, si las captamos. A veces nuestras Biblias tienen notas, pero primera recomendación a los que comienzan apenas, los evangelios en orden. ¿Cuánto? Un párrafo. Ahí las Biblias casi todas tienen títulos, puede ser de un título a otro. Si entre un título y el otro hay mucha literatura, entonces ver que la historia tenga un sentido completo, para que no sea pues nomás una frase o dos, a veces un solo versículo le sirve a uno para estar muy entretenido con el Señor y hablarle de eso. Entonces, recuerden, vuelvo al horario diario. Oración al levantarnos y al acostarnos. Segundo, antes y después de las comidas. Tercero, antes y después de los eventos importantes. Cuarto, 10 minutos al menos de meditación en la jornada. Si se puede más, mucho mejor. Quinto, visita al Santísimo Sacramento todos los días. Si uno no puede, pues no pudo, pero ojalá ponerla en el horario del día. ¿Que está usted trabajando? Arrégleselas para que cuando llegue a su casa pase por delante de la iglesia y si está abierta, entra. 5 minuticos, mínimo, 5 minuticos. Es decir, que no sea una entrada por salida, que por lo menos estemos ahí de rodillas unos 5 minutos delante de Jesús sacramentado y le podamos hablar y decir cosas bonitas. 5 minuticos. Les repito, si todas las iglesias están cerradas en el camino, no podemos hacer una desviación, en fin, paciencia, pero traten de que no falte una devoción intensísima a Jesús en la Eucaristía y a Jesús sacramentado, porque esto es no solo fundamental,
sino prueba de que somos creyentes de verdad. ¡Qué prodigio! Esto es mi cuerpo. Pero qué tristeza que no nos hemos dado cuenta todavía de que es Jesús, es persona, siente, vive como ustedes, como yo. Y qué bueno, qué importante que lo busquemos todos los días, aunque sea un ratico. Si uno tiene la dicha de tener una capilla cercana del lugar de trabajo, del lugar de residencia, pues cada que haga un mandado, salga y entre un momentico, un momento delante de Jesús sacramentado, pero una visitica al día programada, 5 minuticos. Repito, si no hay iglesias cerca de su casa que tengan las puertas abiertas y el sagrario disponible para la oración de los fieles, paciencia y hagan actos de amor a Jesús sacramentado. Señor, yo reconozco que tú estás presente en la Eucaristía y ahora no pudiendo visitarte en ningún sagrario, te visito de corazón en todos los sagrarios del mundo, especialmente allí donde te dejan más solito. Y atérrense, a veces es en nuestras casas, allí donde te dejan más solito. Así que vamos todos a ponernos en la devoción más fervorosa por Jesús sacramentado para que no se nos vaya a desgastar la piedad eucarística, porque con eso se acaba la fe. Recuerden que los que se han separado de la iglesia, lo primero que pierden no es a la Santísima Virgen María, es la Eucaristía. Y después ni siquiera con inventos y pantomimas logran recuperarla. Así que no perdamos la Eucaristía. Sexto, el rosario diario. Todos ustedes saben que el rosario se puede rezar sencillamente, sin meterle ninguna clase de ejaculatorias, y los que me acompañan por este medio saben que yo tardo media horita diaria porque le agrego las letanías de la Santísima Virgen y además porque hago siempre una introducción, una reflexioncita brevísima de unos minutos. Pero lo normal es que un rosario sin carreras dure unos 20 minutos. 20 minutos todos tenemos, todos tenemos. Les cuento. Cuando era más joven, solía disfrutar mucho los viajes en bus, sobre todo cuando fui estudiante en Roma, que tenía que pasar horas todos los días en los buses. Y les digo, mi oración más frecuente fue el rosario. Y tanto me acostumbré que ahora siempre que tengo viajes, siempre la oración que me acompaña es la del rosario. Y así siento que las cosas se hacen más breves, que la vida se hace más bonita, que la Santísima Virgen sabe cómo ponerle a nuestra existencia ese no sé qué femenino que nadie puede poner. Así que el rosario diario, que no falte, que no haya disculpas, y a los padres que me están viendo, no mandar a las señoras a rezar los rosarios, a menos que estén confesando. Recen ustedes el rosario con su gente. Muy bien. Séptimo, la confesión. Esta no es diaria, por supuesto. La confesión. En el horario nuestro de vida espiritual siempre tiene que haber un espacio para la confesión. La confesión al principio del camino espiritual es normal que se necesite con cierta frecuencia y a intervalos irregulares, pero todos los sacerdotes sabemos eso. Todos los sacerdotes sabemos que uno cuando está comenzando a convertirse necesita correr donde el sacerdote a contar, esto pasó, aquí tuve este accidente, me estrellé conmigo mismo, con mi propio yo, en fin. Pero lo normal es que las personas van madurando, inclusive muy rápidamente, la vida espiritual se serena, no hay pecados mortales habitualmente y pueden establecer un horario, una programación más o menos regular de la confesión. A algunos les conviene confesarse cada 2 meses, a otros cada 3 meses, a otros solo 3 veces en el año, para Navidad, para Pascua y para el cumpleaños. Y con eso se sienten contentos y tranquilos. Otros quieren la confesión mensual, sobre todo los devotos del Sagrado Corazón, los primeros viernes que tratan de confesarse y de comulgar siempre.
En fin, lo importante es que la confesión haga parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. De hecho, si algún día hablamos sobre el sacramento de la confesión, podremos compartir que confesión es todo. Confesión es esto que estoy haciendo yo delante de ustedes. Confesión es lo que hacen ustedes delante de sus esposos o de sus esposas. Cuando cuentan su vida, cuando a veces en decir yo, pero están diciendo ciertas cosas que son de su corazón. Pero la confesión sacramental es delante de Dios y en persona del sacerdote manifestar por estos y estos actos mi sincero arrepentimiento porque amo a Dios sobre todas las cosas. La confesión frecuente señala mucho, mucho, mucho el verdadero camino hacia el cielo. Así que ánimo a ponerla dentro de su horario, cada 2 meses, cada 3 meses, en fin. Y recomiendo, esto no tiene que estar siempre, pero un retiro en el año. Qué bueno un retiro de un día por lo menos. A veces el retiro son unas horas de desierto, es decir, de irnos con la Biblia a un lugar solitario. Puede ser una iglesia que sea silenciosa y estar allí delante del Santísimo Sacramento todo el día. Ese día se puede ofrecer el ayuno, alguna cosa por el estilo. Pero atención, si somos atentos, todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer un retiro anual en la Semana Santa. Desde que el jueves, el viernes y el sábado santo no se llenen de televisión, si vamos a las ceremonias que hay en el templo y después tratamos de estar discretamente en nuestras casas, reflexionando sobre lo que está ocurriendo, hablándole a Dios de lo que hemos visto en las ceremonias. Vean, llegaremos a la vigilia pascual a celebrar nuestro retiro anual. Además, en la vigilia pascual renovamos nuestros compromisos como bautizados. Y fíjense qué maravilla, una renovación todos los años precisamente después de un retiro espiritual. Bien, les había dicho también la última vez que si alguno quiere mayor perfección, incluya en su horario de vida diario la misa y la comunión diaria. De pronto, media hora de meditación en vez de 10 minutos o 15. Y por favor, nunca olvidar que la vida espiritual se acompaña de penitencias, es decir, del ofrecimiento de esas cosas que por cumplir bien nuestros deberes siempre resultan, digamos, antagonismos o esfuerzos que hay que hacer. Y son penitencias muy agradables a Dios, hacer bien las cosas y hacerlas por amor. Además de la oración, entonces, la penitencia y también las obras de caridad. Bien, y ahora lo que les prometí desde el principio. Además del método Jesús ante los ojos, que consiste en leer, Jesús en el corazón, que consiste en llevar a la oración lo leído, Jesús en las manos, que se trata de llevar a la vida lo que hemos meditado, pues hay un método que últimamente se ha predicado mucho en el mundo y que sirve muchísimo a la gente. Se llama Lectio Divina o lectura santa. La traducción que más me gusta para la expresión Lectio Divina es lectura santa. Pero por supuesto, el adjetivo divina en latín, que se refiere a las cosas de Dios, podría traducirse como lectura digna de Dios o simplemente lectura inspirada o de las cosas inspiradas, de las cosas de Dios, lectura perfectísima. En fin, en latín divino se usa como se usa en la sabana de Bogotá, divino, divinamente. Así se usa también en latín si ustedes tienen la posibilidad de recurrir a un diccionario bueno latino. Así que es la lectura santa. Es el rato en el cual nos internamos por la lectura en la palabra de Dios. Primero que todo hay que entender que la Lectio Divina es un método de monjes de esos desde la Edad Media hasta nuestros días, de monjes de verdad, de monjes que le dedicaron su vida entera al Señor y trataron de buscarlo, de tal manera que es un método que tiene casi 2000 años de prueba y además que ha probado que es eficaz. ¿Cuántos santos
han encontrado el camino precisamente porque leen las cosas de Dios en lo profundo de su corazón. Así que puede que los monjes nos ganen en tiempo, en dedicación, en constancia, pero la lección que ellos hacen, la lectura de cosas santas, la lectura bíblica, inspirada, espiritual, que ellos hacen, es la misma que podemos hacer nosotros, porque como lo verán, es un método bastante sencillo. Es un método que tiene 4 partes. 4 que el Papa Benedicto puso en 5, pero ese lo veremos luego. 4 partes. Y son así de sencillas y de lógicas. Lectura, meditación, contemplación y oración. El quinto es la acción. Ya entienden, Jesús en las manos. Jesús ante los ojos, lectura y meditación. Jesús en el corazón, contemplación y oración. Jesús en las manos, acción. Lo repito por si alguno está tomando nota. 4 pasos tiene la lección divina, que son 5. Los 4 pasos son la lectura del texto bíblico, todos podemos leer. La meditación de lo que hemos leído, es decir, reflexionar para entender. La contemplación, que consiste en llevar ya al alma, a repasar con el alma lo que hemos entendido con la mente. Y oración, que es hablarle a Dios de eso que estamos viendo, de eso que estamos escuchando en la contemplación, y llevarlo a la vida. 4 pasos que son 5. La actitud con la que se emplea este método, ojalá lo ensayen, si quieren hoy mismo, y verán que desde hoy les gusta. La actitud es la de la fe. ¿Se acuerdan del Salmo 130? Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Vamos a entrar a la oración, aunque vamos a leer lo más sublime, que es la palabra de Dios. Vamos a entrar a nuestra oración sin más deseo que el de reposar en el Señor como un niño en brazos de su madre. A la oración no entramos para descubrir la última dimensión del misterio. No entramos para tener visiones ni audiciones. A la oración no entramos para desmayarnos ni para blanquear los ojos. A la oración no entramos con presupuestos, con preparación de efectos. No. A la oración entramos solamente con esta actitud de no pretender nada que no sea lo que Dios nos quiere dar, y como un niño, como un bebé en los brazos de su madre. Si uno entiende eso, siempre va a tener éxito, siempre. Y por supuesto que la lección divina, con sus 4 pasos, que son 5, nos permite cumplir claramente esos objetivos que les habíamos dicho un poquito antes, de buscar el rostro de Dios y de llamar a la puerta para entrar. Siempre recomiendo un punto número 0, una introducción. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la oración? Este es mi momento. A las 8 tengo mi oración. Entonces, ¿qué hago a las 8? Más o menos durante el tiempo que dura un Padre Nuestro me preparo. ¿Cómo me preparo? Pues nada, entendiendo que lo que voy a leer es la palabra de Dios y que siempre produce frutos. Entendiendo que Dios nuestro Señor me va a escuchar y que yo vengo aquí con actitud creyente, y de pronto pidiéndole la gracia. Señor, por favor, haz que mi oración sea fecunda. Haz que en esta oración pueda cumplir tu objetivo, no el mío, sino el tuyo, cuando me has escrito esta palabra. Y como estas oraciones podrían hacer muchas, siempre pidiendo humildemente la gracia de hacer una oración que sea agradable a Dios nuestro Señor. Introducción. Primero, lectura. La lectura solamente necesita que uno se asegure de que está entendiendo lo que lee. Para eso, a veces hay que leer 2 o 3 veces, eso no importa. A veces uno tiene que dejarse golpear por una palabra, ¿sí?
alguna vez les comenté, cuando en el Evangelio de San Marcos le dicen a Jesús, es que todo el mundo te busca. A mí me encanta cuando le dicen, todo el mundo te busca. Y a veces el impacto es también aterrador, ¿no? También en Marcos. Y Jesús lanzando una mirada de ira a su alrededor. Una mirada de ira. Terrible, terrible, terrible eso, ¿no? A veces una palabra lo impacta, algo le llama la atención. Eso es muy importante. Pero asegurarse de leer bien. De leer, como les digo, una, dos, siquiera, no, si quieren 3 veces. Que tampoco se cansen de leer el texto. Porque no se trata de hacer nada que se vuelva monótono. Ni de hacerlo todos los días igual. Porque ayer leí 3 veces, hoy tengo que leer 3 veces. No. No, no, no. Así se ponen algunos especialistas en los métodos que siempre que se encuentran con uno lo hacen leer 3 veces o lo hacen sacar los verbos o los adjetivos. No, 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 no. Esto se trata de leer y simplemente leer disfrutando. Por eso les recomiendo leer la Biblia en orden, leer los evangelios en orden, por lo menos para la primera experiencia, para los primeros tiempos de su experiencia de oración, para que sepan en qué vamos, ¿no? Ah, es que estamos aquí, el niño está creciendo. Ah, es que, bueno, va a llegar a la cruz, ¿sí? Para que sepan, o aquí le está hablando Jesús a tal persona y a tal otra. Bien, la lectura bien hecha enlaza con la meditación, por esas palabras que nos llamaron la atención. Esas palabras uno comienza a pensarlas, ¿no? ¿Por qué dice aquí que Jesús tuvo una mirada de ira si Él es la pura ternura, si Él es la misericordia del Padre revelada a nosotros? ¿Por qué dice que miró con ira? ¿Cómo es esa mirada? ¿Por qué la mirada? ¿Yo me merezco esa mirada alguna vez? ¿Me la he merecido? Por favor, cuando uno comienza a preguntarse el por qué, el cómo, eso es meditación. Meditar es hacer que la mente nuestra, también con la voluntad por supuesto, que entienda lo que está pasando. A veces le sirve a uno pensar en qué personajes intervinieron ahí, ¿no? Pues aquí está Jesús y aquí están los fariseos. Ahora, me han dicho que los fariseos no es que sean malos ni aburridores. Lo que pasa es que tienen una manera de vivir su religión que prácticamente con Dios o sin Dios la pueden vivir igual. Son tan buenos que con Dios o sin Dios no les hace falta. En cambio, del lado de Jesús están los pobres, los pecadores, los desbaratados como nosotros, que necesitan que otro los salve y precisamente por eso encuentran a Jesús. La meditación entiende esas cosas, ¿no? Y uno va creciendo en la meditación. A medida que ensaya a meditar, medita más y medita mejor. Preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿por qué se lee de esta manera y no de otra? ¿Por qué aquí dice que los amigos del novio? ¿Cómo es que novio Jesús, pero novio de qué? ¿O quién? ¿Cierto? Todo lo que sea meditar, es decir, reflexionar sobre el texto sagrado para entenderlo mejor es meditación. Y cuando menos piensa uno, resulta contemplando. Sobre todo, hay 2 preguntas que uno podría hacerse siempre cuando está meditando un texto. ¿Qué me dice esto a mí? Porque puede que yo ya entendí, esto se trata de una pelea de Jesús con los fariseos. Pero ¿qué me dice a mí? O sea, ¿por qué Jesús quiso que yo leyera esto hoy? Y cuando comienzo a responder esa pregunta, entro en la contemplación. Porque ya se trata de una cosa entre Jesús y yo. La contemplación es eso. Entonces, cuando ya comienza a ser la cosa entre Jesús y este servidor, o cualquiera de ustedes, ya entramos en el ámbito de la contemplación. Entonces, meditando, meditando, uno llega a la pregunta, ¿por qué esto a mí? ¿Cómo me lo dice Jesús a mí? Y entonces ya toca cerrar la Biblia y abrir los ojos del alma y los oídos del alma y quizá repasar el texto ya sin leerlo, pero viéndolo, como se deja pasar una película por dentro. Hay una santa, todavía no canonizada, pero de la familia de las hermanas concepcionistas, Sor María de Jesús de Ágreda, que escribe unas páginas bellísimas
sobre lo que son los sentidos del alma. Mejor dicho, nuestra vista es maravillosa porque ve muchas cosas, pero si cerramos los ojos y miramos, a veces vemos más. Hace unos meses quise entretenerme con lecturas buenas, lecturas divertidas, y leí novelas policíacas. Y descubrí que a veces leyendo ve uno más que viendo la pantalla de la televisión. Los sentidos en el alma experimentan más, o mejor dicho, los sentidos ven unas cosas, captan unas cosas, pero el alma capta mucho más. Entonces con el alma se puede ver lo que está ocurriendo y entender, oír lo que están diciendo y aplicarlo. Eso es contemplación. No se vayan a dejar nunca confundir, porque la palabra contemplación se entiende en su sentido más simple. Contemplar es contemplar, solo que con los ojos cerrados. Contemplar es contemplar, no es otra cosa. No es evaluar el estado del tiempo, no es estar mirando qué voy a hacer a continuación, no es viendo cómo voy a cambiar el mundo, no es viendo qué va a hacer en el partido político. Eso no es la contemplación, eso es la acción. Y puede ser necesaria, o mejor dicho, es necesaria, pero la contemplación es ver con los ojos del alma, oír con los oídos del alma y, por supuesto, entender cómo me habla Jesús a mí, por qué me habla a mí de esta manera, qué es lo que Él quiere de mí, y darle mi corazón y admirarlo, ¿no? Admirarlo, cómo habla. En la contemplación yo puedo tratar de ver cómo usa las palabras el Señor, cómo usa sus gestos, cómo comunica con su mirada. En la contemplación puedo entender cómo es su contacto tan limpio, tan puro, el contacto humano, el de una caricia de Jesús, un espaldarazo de Jesús. Eso lo entendemos solo contemplando, y entendemos también por qué actúa de esta manera y no de otra, pero contemplando, contemplando su misterio. La oración. Normalmente el que está contemplando está también en oración, es decir, Señor, qué grande es estar aquí, qué bueno compartir contigo este momento. Señor, qué terror ver tus ojos con ira. Te pido perdón por todas las veces en que me he portado con tanta hipocresía en mi fe, cuando he sido tan indiferente, cuando no te he tratado como se debe tratar a Dios, cuando he pretendido ganarme por mí mismo la salvación y la vida, cuando eres tú y solo tú, Señor. La oración es hablar, hablar con el Señor. Y en el momento final podemos hablar también con la Santísima Virgen y decirle, mira, Señora, necesito tales y tales gracias de parte de tu Hijo, preséntame donde Él, preséntame con Él para que Él me conceda más fácilmente lo que le pido. Señor Jesucristo, aquí estoy yo para pedirte esto que comprendí hoy que me falta y que solo tú me puedes dar, Padre Celestial. Y terminar la oración haciéndome un propósito para la vida. Entonces, por supuesto que esta dimensión que el Papa Benedicto nos ayudó a descubrir de nuevo, porque nunca estaba ausente, de que la oración debe tocar la vida, esto lo tenemos que tomar bien en serio. Y la oración toca nuestra vida de dos maneras. Primero, en el necesario proceso de nuestra conversión. Todos los días tenemos que dar un paso de conversión, alejarnos más del pecado y estar más en Dios, más centrados en Él. Pero segundo, la fe cambia la vida, también la historia. ¿Qué me pides, Señor? A partir de esto que he visto, ¿qué me pides? ¿Qué voy a hacer hoy en concreto? Cuando además yo vivo mi vida cristiana en una pequeña comunidad, en un grupo eclesial de vida, en un grupo que se ha constituido en comunidad dentro de mi parroquia siempre, nada fuera de las parroquias, que a veces pueden estropearse muchos procesos espirituales bellísimos, simplemente porque se vuelven feudo de algún espiritual por ahí que nunca tuvo entrenamiento verdadero, ¿no? Pero siempre unido a mi párroco, a mi obispo, al papa, siempre unido a ellos, dejándome pastorear en una comunidad, pues allí tendré con otros hermanos
posibilidades de interactuar y de actuar sobre el mundo. Qué importante sería que de esta forma de oración salieran en el futuro los que rigen los destinos del país, los economistas, los que se dedican a las grandes finanzas, los que establecen las reglas del comercio. Qué importante que de aquí salieran los que hacen las leyes a cualquier nivel, departamental, municipal o nacional. Qué importante sería que salieran precisamente de los que saben contemplar la palabra de Dios y llevarla a la vida. Qué importante que de aquí salieran nuestros gobernantes del centro mismo del misterio. De tal manera que nunca, nunca predicaremos el primer mandamiento sin conexión con el segundo o la oración desencarnada. Siempre estamos atentos a esto. La semana entrante seguiremos con nuestro proyecto de comentar hasta el final el Sermón de la Montaña y espero que estas enseñanzas sobre la oración los llenen del deseo de ubicar en su vida de todos los días los momentos importantes para que Dios sienta que lo queremos de verdad, para que Dios vea que sí estamos haciendo lo posible por vivir en Él, por Él y para Él. Que el ratico de meditación de cada día, con cualquier método que quieran usar, si les sirve de la lección divina, la lectura santa, la lectura de cosas de Dios, si les sirve el método más simple de Jesús ante los ojos, Jesús en el corazón, Jesús en las manos, pero que de todas maneras haya una intimidad con el Señor en el centro mismo, todo esto les ayude mucho. A quienes me escuchan que dirigen grupos, hay algunos laicos que tienen a su cargo grupos apostólicos en sus parroquias, a las religiosas y a los queridos sacerdotes. Recuerden que nunca es lección divina el momento en el cual uno es el único que habla, como un gran sermón, una gran predicación. Eso es una predicación, esa es una charla de formación, pero no es lección divina. Cuando hagan lección divina en comunidad, nunca caigan en la tentación de que se agote el tiempo. Asegúrense que por lo menos la mitad del tiempo es en silencio. Como les dije, con el labio de arriba bien pegado del labio de abajo, para que todos puedan hacer su meditación, contemplación y oración en la intimidad con Dios, aunque después comunitariamente se retome algo de la oración y se vaya a preparar la acción en la vida. La Santísima Virgen es maestra de oración, es patrona de vida interior. Hoy le pido a ella, por todos ustedes, por nuestros sacerdotes, por este servidor, para que crezcamos en la oración, para que juntos seamos más agradables a Dios nuestro Señor. Y les pido perdón porque hoy sí me pasé un par de minutos de la hora convenida. Los bendigo con todo el corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.